casa es tuya, ven a habitar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, cae tu palabra, haz llover, te queremos oír, te queremos oír. Y esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús.
Saludos mis amados, el día de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestra señal de congregación cristiana Casa de Pan. Que la gracia, el poder y la gloria de Jesucristo sean reposando en cada una de vuestras vidas el día de hoy. Damos honor y damos alabanza al Señor por este día, un día más que Dios nos permite estar a los pies de su palabra. Y a usted allí, junto a su familia y junto a todos aquellos que le acompañan, a toda la familia del Señor de Casa de Pan y de cualquier congregación donde estén siendo conectados juntamente con nosotros, sean bienvenidos en este día. Damos gracias al Señor de tenerle junto a nosotros. Esta casa de fe le da la bienvenida a este momento en el cual nosotros nos disponemos a ser edificados, nos disponemos a ser exhortados, nos disponemos a ser llevados por las profundidades de la palabra, por las riquezas de las Escrituras que nos permiten crecer día tras día para poder tener un ejemplar desarrollo en este mundo, dando siempre el más alto estándar de nuestro comportamiento en donde quiera que Dios nos lleve a desenvolvernos. Así que, amado, sin más, nos ponemos en oración, en unanimidad, ahí usted en casa y yo acá, junto a nuestro hogar, junto a nuestra familia. Oramos para que el Espíritu Santo del Señor nos guíe como lo ha hecho durante todo este tiempo. Acompáñeme en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más porque tú has sido notoriamente glorioso y bendito como nuestro Padre. Damos alabanza, Señor, a tu nombre el día de hoy, este día domingo que has hecho para que nos concentremos y nos congreguemos a los pies de tu palabra para ser llevados por las riquezas de tu palabra, para ser llevados por la riqueza de las Escrituras, aquellas que nos pueden hacer sabios para el emprendimiento de todas nuestras responsabilidades en el día a día. Señor, yo bendigo a tu casa, a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, a tus hijos y a todos nuestros hermanos. Y también bendecimos a todos aquellos que son participantes y simpatizantes de la fe, aquellos que recién están escuchando las primeras palabras, aquellos que están aprendiendo los primeros lineamientos. También les bendecimos en esta hora y honramos, Señor, tu nombre en medio de la congregación, en medio del cuerpo de Cristo. Que en esta hora cada uno de nosotros seamos congregados en un solo espíritu para poder estar unánimes recibiendo la misma palabra, la misma instrucción y lo más probable que cada uno de nosotros la aplique a diferentes áreas donde necesitamos ser perfeccionados. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Maestro, al Espíritu Santo de Dios que nos guiará como todas las veces que nos congregamos y nos conectamos a esta señal, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, te damos. Amén y amén. Bien, mis amados, el día de hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de congregarnos una vez más a los pies de su palabra. Allí donde usted está y nosotros desde este lugar, desde Placilla, a todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, les bendecimos desde este lugar, a toda nuestra congregación Casa de Pan. Gracias damos por todas estas herramientas que el Señor nos permite tener para llevar el mensaje a su hogar, en medio de respetar todos los lineamientos que nos está dando la autoridad. Damos gracias al Señor que podemos tener todas estas plataformas con las cuales podemos llegar hasta la intimidad de su hogar. Así que sea bienvenido. Para mí es un gozo, una responsabilidad, pero un honor también. Un honor grande, grandísimo, enorme, ser el portavoz, el vocero, el depósito de la gracia que el día de hoy vamos a dispensar a través de la Escritura. Aquella gracia que nos
permita tener lineamientos claros, lineamientos seguros para poder, todas las decisiones que tomemos, todos los lineamientos que le demos a nuestra vida, todos tengan el contenido y la directriz de la palabra de Dios. Amado, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, en tiempos tan inciertos para muchos tienen incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo, pero los que estamos adiestrados en la palabra, los que estamos siendo edificados por la palabra, sabemos que el pueblo de Dios goza de un privilegio, goza del privilegio de la palabra de Dios. Tú y yo gozamos del privilegio de las Escrituras. Tú y yo gozamos del pensamiento de Dios. Tú y yo gozamos de la palabra de Dios, la palabra revelada, aquella que nos muestra todas las cosas que acontecerán. Nada para nosotros es una sorpresa, aunque cuando vemos las cosas que suceden, nos sorprenden. No obstante, aunque nos sorprenden, sabemos que la Escritura nos ha alertado y nos ha permitido vivir alumbrados de las situaciones que vendrán en los últimos tiempos. Y en verdad que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, es necesario tener en nuestro corazón la claridad que todo lo que estamos aprendiendo nos está preparando para un futuro. Hoy, en nuestro presente, estamos desenvolviéndonos muy bien desde el punto de vista de la Escritura. Estamos apegándonos a ella, nos estamos ciñendo a ella, estamos viviendo por medio de ella y estamos también experimentando la protección por medio de ella. Estamos experimentando toda la paternidad de nuestro Dios. Estamos encontrando todo el consejo anticipadamente. Recuerde usted que la Escritura fue dictada por el Espíritu Santo de Dios a tantos hombres de Dios que la escribieron con el propósito de que después de muchos años esta llegara a nosotros y nos enseñara y nos introdujera en todo aquello que sería este tiempo presente. Y cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras podemos ver que están contemporáneas en aquellas cosas que nos enseñan, los lineamientos que nos da. Por eso usted como parte de la iglesia, yo como parte de la iglesia que soy, es tan beneficioso estar a los pies de la palabra. Yo bendigo tu vida en esta hora que has dedicado este tiempo con honor, con respeto, con solemnidad en tu casa, en tu hogar, allí para ser edificado por medio de ella. Y para entrar en tema, desde ya, quiero comunicarte que esta semana, el día miércoles, comenzamos a hablar acerca de tener oídos para escuchar la voz de Dios. Tener oídos para escuchar su instrucción, su exhortación, cómo Él nos está hablando. Y estuvimos introduciendo alguna escritura con respecto a algunos hombres de Dios. Y vamos a repasar algunas cosas para poder darle forma y darle una armonía a todo lo que queremos comentar el día de hoy. En medio de tanta palabra que Dios nos ha dado y palabra que nos está sirviendo para el día a día, para ver cómo nos estamos desenvolviendo. El día miércoles hablábamos acerca cómo estamos siendo, por medio de este tiempo que estamos viviendo, cómo Dios nos está permitiendo medir y evaluar muchas cosas en nuestra vida. Cómo está nuestro desarrollo dentro de nuestro hogar. Y en esta hora yo quisiera también apelar a lo mismo. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz que quieres escuchar? ¿Estás escuchando la voz que necesitas escuchar? ¿O estás escuchando la voz que Dios quiere que tú escuches? La voz de Dios es muy clara en nuestra vida. Y en las Escrituras Dios nos da ejemplos extraordinarios acerca de personajes que pudieron ceñir su vida a la voz de Dios y otros que definitivamente no se ciñeron a los lineamientos divinos, ¿no? Y estuvimos leyendo y veíamos algunas escrituras y las leíamos desde la perspectiva de lo que el pueblo de Israel manifestaba. Y uno de los textos que leímos fue Jeremías capítulo 6, verso 16, cuando el profeta, movido por el Espíritu de Dios,
exhortaba al pueblo y le decía: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el profeta estaba indicando algo tan claro. El pueblo necesitaba descanso, pero no necesitaba el descanso. No necesitaba el descanso en el cual ellos habían hallado descanso. Dijimos que en el tiempo de Jeremías había una bonanza, económicamente hablando. El pueblo estaba en un tiempo de mucha abundancia, de mucha provisión de Dios. Salomón les había heredado y construido el templo. Era majestuoso la opulencia que allí había. Ellos fueron testigos y eran testigos de los tiempos más onerosos, materialmente hablando, de parte de Dios, cómo Dios había derramado su protección y su gracia, pero llegó un momento en que Dios ya dijo: hasta aquí nomás, porque este pueblo no quiere escuchar mi voz. Y Jeremías exhortaba al pueblo y le decía: preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Mas dijeron: no andaremos. Entonces poníamos esa plataforma la semana pasada, o el miércoles, poníamos esa plataforma. Muchas veces nosotros, amados, hemos escuchado la voz de Dios. Muchas veces nosotros hemos estado en la congregación y Dios nos ha enviado aquellos depositarios de su gracia, exhortándonos, llevándonos hacia fuentes de aguas de vida. Nos ha exhortado por medio de aquellos ministros. Hemos estado durante este último año, o durante estos últimos 2 años, preparando el camino de todo esto que está aconteciendo, y hemos estado instruyendo a la congregación. Hace 2 años atrás, yo le comentaba a la congregación, a todos ustedes, que mi preocupación estaba en la bonanza que mi país estaba experimentando. Y está grabado allí en uno de los mensajes. Y yo hablaba acerca de la preocupación que había en mi espíritu, de tanto halago hacia nuestro país, de tanto halago hacia la administración que estaba habiendo en nuestro país, de cómo nuestro país era un país ejemplo en esta parte del continente. Pero nos golpearon 2 grandes problemáticas: esa famosa rebelión social, y también nos golpeó grandemente esta pandemia. Y obviamente nosotros fuimos llevados obligatoriamente a resguardarnos en nuestros hogares. Y aquí es donde Dios entró a recordarnos todas las palabras que nos había hablado durante tanto tiempo. Cómo prepararnos, cómo equiparnos, cómo llevar adelante la obediencia a la voz de su palabra. Y así como Israel, en un tiempo de bonanza y de mucha opulencia, Dios le habló y ellos dijeron: no escucharemos, no queremos escuchar, no queremos tu palabra. O a lo más también alguien dijo: no me gusta el depositario de esa palabra, no me gusta el mensajero, no me gusta la persona que me está transmitiendo el mensaje. Y lo más probable es que Jeremías también calzara, porque muchos le hostigaron a él y le dijeron: ya no nos hables más, no queremos escucharte. Porque muchas veces no es tan solamente menospreciado la voz de Dios, sino que también el mensajero. Pero eso es algo que Dios está escrutando en ti y en mí. En ti y en mí Dios está escrutando profundamente aquello que te agrada y aquello que no. Y el día de hoy yo quiero continuar acerca de si estamos teniendo oídos para oír la voz de Dios. Si estamos recibiendo los ejemplos que Dios nos ha mostrado en las Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Vemos cómo el Nuevo Pacto nos habla de todos aquellos héroes, aquellos que fueron los primeros instrumentos en las manos de Dios, que mostraron la grandeza de creer lo que Dios les llamaba a hacer. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte acerca de esto. Estuvimos analizando también cómo Job también comentaba acerca de que el oído distinguía las palabras. Y en verdad, amado, que nuestros oídos han distinguido la voz de Dios. El pueblo de Israel distinguió la voz de Dios, mas ellos dijeron: no andaremos. Y hemos dicho, mis amados, que este
escenario que estamos viviendo hoy, este es un escenario, este es un apronte de lo que viene o de lo que vendrá. De aquello que ya Dios nos ha vaticinado por su palabra y nos ha profetizado y nos ha exhortado que viene. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, texto que en algún momento administramos estos últimos años y hablamos acerca de este texto. Hablamos acerca de cómo este texto nos anunciaba las tinieblas y las penumbras que vienen sobre la humanidad. Cuando Isaías dice, levántate y resplandece. Este es el tiempo en el cual la iglesia se debe levantar, como un testimonio fiel del Padre que le sustenta, del Padre que le guarda, del Padre que la cubre, del Padre que protege a su iglesia, que protege a sus hijos. Y el texto dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque he aquí que tinieblas y oscuridad rodearán las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amado, este es un tiempo donde estamos viviendo parte de esa palabra. En medio de las penumbras, de la oscuridad y de las tinieblas que rodean la tierra, Dios ha estado iluminando a su iglesia, guardándola, protegiéndola, sustentándola, siendo el instrumento de inspiración por la seguridad que hemos vivido al alero de la protección de Dios. Pero eso fue para los que escucharon la voz de Dios, los que escucharon, los que se ciñeron a su palabra, a sus principios, los que anduvieron en sus caminos, los que enderezaron sus veredas, los que fueron alcanzados por la grandeza de la palabra de Dios. La iluminación, la luz gloriosa de Dios, obviamente ha estado en este tiempo sobre aquellos que fueron fieles, administradores de lo que escucharon. Por eso, el día de hoy, una de las preguntas que vale la pena preguntar y esgrimir: ¿cómo has gestionado lo que has escuchado de parte de Dios? ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Cómo has articulado las decisiones producto de la preparación que Dios te ha dado por medio de la palabra? El día de hoy yo quiero que atendamos a lo que vamos a exponer con respecto a otros textos, pero vamos a hablar también del apóstol Pablo, vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar acerca de aquellas situaciones que se dan producto de que muchas veces ignoramos los lineamientos y las directrices de Dios. Amado, este tiempo ha sido un tiempo beneficioso para todos nosotros. Hemos podido, muchos de nosotros, invertirnos en nuestros hogares y no debemos cansarnos de aquello. Debemos evaluar nuestras gestiones y no debemos cansarnos de aquello. Debemos evaluar cómo están nuestros oídos a la voz de Dios y no debemos cansar de hacerlo. Una de las cosas que Dios siempre ha demandado es la rigurosa repetición de las disciplinas que nos llevarán a la plenitud de la perfección de Cristo. La repetición es clave para esto. Que el Señor vaya constantemente repitiéndonos ciertas enseñanzas es clave. El apóstol Pedro le dice en una de sus cartas a la iglesia: no me es molesto tener que volver a repetir. Y Pablo también lo exhorta. Entonces el día de hoy, hablando acerca de tener oídos para escuchar, ¿cierto? Oídos para oír. El que tenga oídos para oír, Jesucristo dice en Mateo capítulo 13, en los primeros versos, él, hablando acerca de la parábola del sembrador, cuando él hace toda la exposición, al final él dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Que pareciera que esta es una apreciación sarcástica de parte de Jesucristo, pero no. Jesucristo está haciendo el énfasis: quien tenga oídos para oír, que oiga. Porque, amados, para poder oír hay que tener una sinceridad a toda prueba. La persona que quiere escuchar la verdad acerca de quién es como persona, como hijo, como padre, en cualquier asignación que Dios le haya dado en este tiempo, tiene que tener mucha sinceridad para aceptar lo que la palabra de Dios le está exhortando. Recuerden la semana pasada cómo yo hablaba acerca de un discípulo que tenía
un muy letrado hombre, Sócrates, ¿no? Tenía un discípulo que cada vez que se encontraba con él le gritaba a lo lejos y le decía: Sócrates, te odio, porque cada vez que te veo puedo verme tal cual yo soy. Entonces, amado, así como Cristo cuando conversaba con el mundo y hablaba con el mundo, la gente se veía tal cual ellos eran. Y así debemos ser tú y yo. La gente tiene que ver un espejo en nosotros y tiene que verse retratado con toda la necesidad que ellos tienen de lo que tú posees. Y aquello es un desafío de todos los días. Todos los días tenemos el desafío de enfrentar ese tiempo que vamos a enfrentar ambientes hostiles, ambientes difíciles, personas difíciles, situaciones difíciles, pero todas esas situaciones, todos esos ambientes y todas esas personas tienen que ver reflejado en nosotros su gran necesidad de lo que tú y yo tenemos y cargamos en nuestra vida, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Así que la primera observación que quiero hacerte el día de hoy: ¿cuántas personas han tenido que vivir etapas por causa de que no han tenido oídos para oír? ¿Cuántas personas han tenido que vivir etapas ignominiosas en sus vidas por haber vivido desprendido de todo consejo, de toda reflexión? ¿Cuántas personas han tenido que enfrentar vergüenzas dolorosas por causa de haber menospreciado el consejo, ignorado el consejo? ¿Cuántos han tenido que lamentar que, habiendo tenido a mano la sabiduría, la experiencia y el ejemplo, escribieron una historia innecesaria en sus vidas? Tú sabes, amado, cuánta persona escribe una historia que no es necesario escribirla, por causa de que muchos tuvieron el consejo, muchos tuvieron la voz, muchos tuvieron allí la sabiduría, muchos tuvieron allí la instrucción, pero ignoraron la voz. Por eso el que tenga oídos para escuchar va a evitar escribir una historia innecesaria en su vida. Y damos gracias al Señor los que hemos escuchado el consejo de Dios durante tantos años y hemos evitado tantas historias desastrosas en nuestra vida por causa de que hemos apegado y hemos inclinado nuestro oído al consejo de Dios. Por eso tú tienes que tener oídos para oír. No porque tengas dos oídos físicos, no porque tú tengas dos oídos físicos, quiere decir que tienes la capacidad de escuchar. Hay personas que tienen oídos para oír, pero no oyen. Hay personas que pueden tener ojos para ver, pero no ven. Entonces, hay personas que tienen corazón, pero no tienen corazón para entender. Hay personas que tienen corazón, pero ese corazón está vacío de cualquier sensibilidad que ilustre un corazón generoso, oneroso, misericordioso y todas las virtudes que de Dios podemos recibir. Entonces, una de las cosas que debemos analizar es cuántos de nosotros hemos enfrentado una vergüenza innecesaria. Entonces, mira lo que dice Proverbio, capítulo 5, versos 12 y 13. Salomón dice: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Dios mío, eso es muy evidenciador. Muchas personas pueden calificar dentro de este formato. Personas que han tenido a mano la sabiduría, que han tenido a mano la instrucción, que han tenido a mano hombres y mujeres con experiencia. Pero también a través de experiencia, también estoy hablando no de malas experiencias, sino de experiencias donde ellos hicieron buenas decisiones y se negaron a escuchar una voz extraña a la voz de Dios. Y es aquello en lo que tú debes todos los días, cada día, tú debes preparar tu vida. Yo debo preparar mi vida para escuchar la voz de Dios y no distraerme con voces extrañas. Y aquí Salomón está expresando muy bien esto, ¿no? Él está diciendo: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Mucho lo más probable que podamos sentirnos identificados. En más de alguna oportunidad, amado, hemos
hemos calificado con este personaje o con esta persona y hemos experimentado a lo mejor tremendos eventos dificultosos de poder a veces hasta recordar. Pero aquí estamos enseñando la palabra de Dios para que los que hemos tenido ciertas experiencias, buenas y malas, las podamos enseñar y podamos instruir y llevar a otros a que no transiten por esos caminos por los cuales en algún momento tú y yo pudimos haber transitado. Entonces, de acuerdo a esto, Salomón nos está exhortando: no menosprecies la enseñanza, no dejes de inclinar tu oído a la instrucción. Entonces, Dios nos da tremendos ejemplos de aquellos que obedecieron la voz de Dios sin entrar en cuestionamiento ni en deliberaciones de los desafíos a los cuales fueron convocados, fueron llamados. Su porte, su estatura, su desenvolvimiento les permitió ser libres a ellos, sobre los cuales Dios puso esta elección, les permitió ser libres de toda polémica y debate, de tal preferencia que el Señor había hecho sobre sus vidas o acerca de sus vidas. Amado, hay personajes en la palabra de Dios que nos dan un tremendo ejemplo. Tú y yo también podemos ser un tremendo ejemplo en este tiempo contemporáneo. En este tiempo nuestro, en esta estación presente, podemos ser un tremendo ejemplo para no escuchar voces extrañas y ser, de la misma forma que estos hombres, tremendos ejemplos de instrucción, tremendos ejemplos de obediencia, tremendos ejemplos de fe. La voz de Dios siempre nos demanda cambios sustanciales, siempre. Él no juega a los dados con nosotros para ver si en verdad se sacó la lotería con nosotros al escogernos. No, Él ha confiado en nuestra elección. Él ha confiado en tu elección. Hagamos que sea prestigiosa y que nadie cuestione dicha elección de Dios sobre nuestra vida. Aunque siempre van a haber personas que van a cuestionarte. Lo importante es no ratificar dicho cuestionamiento. Por eso debemos saber que nuestros oídos están solamente para aquello que contenga el ingrediente divino de la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada usamos el ejemplo de Pablo como uno de los exponentes más notables en las Escrituras de lo que significa oír la voz de Dios. Pablo es un ejemplo extraordinario acerca de cómo Dios puede darle un llamamiento a una persona. Sin lugar a dudas, este ejemplo nos evidencia que Dios puede transformar hasta el corazón más perverso, más apartado, más pecaminoso. Dios puede acercarlo y hacerlo cercano a su gracia. Y eso es Pablo, ¿no? El relato del llamamiento de Pablo es el más famoso y dramático de todos los tiempos. No hay llamamiento más dramático y a la vez famoso acerca del llamado del apóstol Pablo. Intentar adentrarnos en la mente de Saulo, como era su nombre inicialmente, y saber cuáles eran sus pensamientos camino a Damasco, será siempre una incógnita. ¿Qué pensaba él cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos? ¿Cierto? ¿Qué era lo que él deliberaba? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Saulo, amado, y esto es bueno que tú lo sepas, Saulo no tuvo una conversión repentina, sino que experimentó una rendición repentina a la voz que le hablaba. Porque Pablo no tuvo tiempo para que, le presentara las 4 leyes espirituales, aquellas que tú en algún momento y yo en algún momento nos presentaron para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador. Él no tuvo tiempo para esto. El convertimiento de Pablo no tuvo que ver con un momento. Él tuvo una repentina rendición. Él se rindió ante la voz que escuchaba. La voz que él escuchó. Porque lo único que vio fue un resplandor, según lo que dice Hechos capítulo 9. Fue un resplandor. ¿Pueden recordar la respuesta
de Saulo en el capítulo 9, cuando él ve ese resplandor y escucha la voz, y él dice: Señor, ¿quién eres? Y después dice: ¿qué quieres que yo haga? Ahí tú puedes ver que no hay una conversión. Él se está rindiendo ante la voz que está escuchando. Y esto es lo más probable que sea para ti también algo. Esto sea una enseñanza para ti. ¿Cuántas veces has escuchado tú la voz de Dios y no te has rendido a ella? Y has comenzado a deliberarla, has comenzado a evaluarla, cuando lo que Dios busca es que te rindas ante aquello que Dios te está exhortando, ante aquella voz que te está hablando. Pablo es un ejemplo dramático y glorioso. Él fue obediente al primer llamado. Él escuchó una vez la voz de Dios e inmediatamente su decisión cambió. Entonces, cuando tú observas la Escritura que dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Esto no es una conversión, es una rendición. Esto es un doblegarse ante la voz tierna del Maestro. Y ahí ya tú puedes ver en el capítulo 9, cuando Jesucristo le habla y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo repercutieron esas palabras y esa voz en su interior? Eso fue extraordinario. Amados, la voz de Dios nos debe llevar a rendirnos delante de Él. Nos debe llevar a bajar la guardia con la cual nos defendemos para no encaminar nuestros pasos por sus senderos y por sus veredas. Tú sabes, amado, como declaraba recién Salomón, tú sabes cuánta gente ha tenido que andar por caminos tormentosos por ignorar la voz de Dios. Y eso es lo que estamos intentando de impregnar y de imprimir en tu corazón. Es que estas palabras queden selladas, que la recepción de la palabra de Dios en ti sea de la misma forma que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escuchó la voz de Dios, estas quedaron impresas con fuego en el corazón del apóstol. Y él no rehuyó ni se rebeló contra aquella voz. Entonces, sin duda, amados, que la escena aquí es dramática. Pero cuando tú ves al apóstol Pablo, llamado Saulo primeramente, cuando tú lo ves que cuando va camino a Damasco, cuando él va camino a ese lugar, sin duda la escena del asesinato de Esteban aún estaba en su retina, fue solamente unos días antes y aún estaba entre ceja y ceja, entre sus dos ojos, estaba el recuerdo de lo que a Esteban le sucedió. Saulo, amado, no era un ignorante revolucionario, ni exacerbado como los que vemos hoy, ¿no? Como esos grupos que andan por las calles levantando pancartas, enajenados y divorciados de todo sentido común y de la palabra de Dios. No, él era un hombre letrado, un erudito de la historia de su nación, de sus orígenes. Él tenía mucha claridad acerca de todo esto. La escena de Esteban muriendo aún repercutía en su fuero interno. Las preguntas y las dudas no le dejaron. Y como sabemos, la maldad siempre tiene su máxima expresión, teniendo tantas dudas y albergando tanta complejidad en su corazón. Él pidió cartas para seguir a los herejes llamados cristianos y extraditarlos a Jerusalén desde la provincia de Damasco, para sentenciarlos a muerte. Ese era su objetivo. Amado, pero aquí cuando nosotros vemos este escenario, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, esto da para un bestseller, como él comienza a articular toda esta persecución. Pero él nunca contempló que la voz de Dios le esperaba camino a ese lugar. Entonces, la voz de Jesucristo, como todo lo cambia y todo lo transforma, el Saulo que salió decidido desde Jerusalén a masacrar a los cristianos, desapareció en el camino a Damasco. Y el que había pensado entrar a Damasco furioso y vengativo, entraba ciego
y menesteroso, conducido de la mano hasta su destino divino, hasta su propósito, a aquel que estaba siendo llamado. Amado, imagina tú que Pablo hubiese ignorado esa voz. Amado, ¿cuánto él hubiera perdido al ignorar esa voz? Amado, yo te hago esta pregunta. Pablo fue obediente, él no fue rebelde a la visión como relata en el libro de Hechos. Y le relata cuando él está haciendo su defensa, y él está haciendo su defensa delante del rey Agripa y también de Festo. Él dice, no fui rebelde a la visión. Amado, ¿cuántas veces tú has sido rebelde? Yo he sido rebelde a lo que he estado escuchando cuando Dios poniendo caminos de vida, caminos de grandeza, caminos de elección gloriosa, los hemos negociado porque esta voz nos saca de todo nuestro confort. Esta voz que nos llama nos está sacando de todo nuestro deleite. Esta voz que nos llama nos está sacando de todos nuestros planes. Dios está echando a perder nuestras planificaciones. Amado, la voz de Dios siempre te va a decir lo que debes hacer. Y eso es lo que le duele a muchos. Eso es lo que no quieren escuchar muchos. Yo conozco mucha gente que no les gusta sentarse a leer las Escrituras porque les gusta leer lo que ellos quieren. No les gusta escuchar lo que Dios quiere comunicarles. Y ahí hay una gran problemática. Todo aquel que no quiera sentarse a los pies de la palabra tendrá una problemática. Allí lo decía Salomón. Salomón lo decía. Jesucristo lo decía ahí en Mateo 3. El que tenga oídos para oír, que oiga. No el que tenga ojos para leer, que lea. La instrucción tiene que ser impartida. Por eso son tan importantes estos momentos cuando estamos sentados a los pies de la palabra. Entonces, como la voz de Dios siempre te dirá lo que debes hacer, Saulo se encontró con una voz que le echó a perder todos sus planes. A Saulo se le dijo, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Esta es una gran problemática para muchos. Muchas personas no les gusta que le digan lo que deben hacer, porque están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. Y Dios no necesita improvisadores en su reino. Él necesita hombres llenos de su voluntad, amantes de su voluntad, amantes de la obediencia, amantes de sus palabras, amantes de sus inescrutables riquezas. Él tiene los mejores planes para nosotros, amados. Y cuando Pablo, llamado Saulo inicialmente, obedece a la voz, hasta ese momento, hasta antes de escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, hasta ese momento Saulo había estado haciendo todo lo que él quería, todo lo que él consideraba, lo que la voluntad de él decidiera, lo que sus criterios le llevaran a deliberar. Mas desde ese día que se encontró con esa luz tremendamente gloriosa, se le diría desde ahí en más todo lo que debía hacer. Desde ahí nunca más se movió sin que la voluntad de Dios fuera el ancla de su vida. Nunca más. Desde ahí en más, toda decisión pasó por la supervisión de la palabra de Dios, y así debe ser contigo y así debe ser conmigo. El cristiano entonces ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo reservó para su vida. Amado, si tú me preguntas a mí, desde que yo comencé a vivir la vida que Dios tenía para mí, yo dejé de estresarme en qué debo hacer. Porque si hay alguien que sí sabe lo que debo hacer, ese es Dios. Esa es su palabra. Por lo tanto, hoy lo único que he administrado hasta este tiempo es dejarme guiar por la palabra de Dios. Ella es mi guía. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino. Entonces, si yo necesito tomar alguna decisión, inquiero en la palabra de Dios, me instruyo y espero que la voz de Dios me hable, y sin lugar a dudas, llegaré al lugar de su propósito.
Tú dirás, ¿es fácil vivir así? Claro que es fácil vivir así. Lo que no es fácil es reprimir aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Eso no es fácil. Escuchar las voces internas de nuestro corazón, eso no es fácil. Por eso debemos ejercitarnos en escuchar la voz de Dios. Y ejercitándonos, tendremos menos problemas. Y Dios, eso es lo que quiere para ti y para mí. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, descubrimos que nuestros planes son muy pequeños a la luz de los planes de Dios. Y quisiera poner también el ejemplo de Abraham, el magnífico ejemplo que tenemos en Abraham. Él es un ejemplo glorioso acerca de la solicitud y la disposición a las demandas de Dios. Amado, para poder tomar ejemplo de lo que significa salir de una tierra donde la idolatría era parte de su familia, de parte de la vida de Abraham. Abraham era parte de una familia los cuales fabricaban dioses, por lo tanto para él había un ambiente muy condicionado a escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú ves allí en el capítulo 13 de Génesis, cuando Dios le habla a él y le comunica sus planes, dice que él obedeció a esa voz que le hablaba. Entonces, Abraham es un ejemplo de solicitud y disposición a las demandas de Dios. Y quiero solamente poner el énfasis en el texto 18 del capítulo 22, cuando Dios, en ese capítulo es cuando Dios le pide a Isaac, su hijo, su único hijo. Dios le pide. Este capítulo 22 es la renovación del pacto, de lo que Él le promete en el capítulo 13. Y de ahí en más le viene hablando acerca de lo que va a hacer con Él. Pero aquí, en Génesis 22, es cuando renueva, confirma, ratifica y consagra lo que Dios pensaba acerca de Abraham. Entonces, cuando en este verso, en el verso 18 del capítulo 22 de Génesis, aquí Dios está sellando con estas palabras la libertad que Abraham tuvo en no negarle a su hijo. Por cuanto, y Dios lo dice en los versos anteriores, Él le dice, por cuanto no me has negado, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo. Allí es donde está. Él, después que le declara todas estas palabras, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, amado, aquí quiero poner el énfasis en una palabra. Si bien es cierto, estamos hablando acerca de la voz de Dios, pero la promesa de Dios, cuando Él dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, Él escuchó la voz de Dios por la simiente que a él lo caracterizaba. Él, lo que representaba con esa simiente, la palabra simiente, ahí está la clave de ese texto. Bendita, en tu simiente serán todas las naciones. ¿Qué le quiso decir Dios? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Simiente se usa la palabra sera, con Z, sera, y significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, y significa ser fecundo. Entonces, lo que Dios le está tratando de decir es, en tu fruto, en tu plantío, en tu fecundidad, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, el texto, amado, este texto expresa lo que su vida representaba, lo que él como semilla representaba. Esto representa lo que él portaba como una elección de Dios. ¿Por qué Dios le escoge? ¿Por qué Dios pone sus ojos sobre él? Por lo que él representa, por la semilla que él porta, en aquello que él caracteriza, en su ejemplo, en su carácter, en su fe,
en su obediencia, en su humildad y en todos aquellos lineamientos que fueron el distintivo de su vida y de su práctica diaria. Aleluya. Amado, Abraham. No, amado, esto no fue fácil. Abraham, a veces nosotros la historia la hacemos muy sencilla, muy fácil, pero no. Hay elevadas afirmaciones del favor de Dios para con Abraham en esta confirmación del pacto con él, que exceden todo aquello con lo cual ya había sido bendecido. Ya Dios lo había bendecido anteriormente, ya le había declarado las bendiciones. Pero aquí en el capítulo 22, él ratifica y confirma, porque aquí es donde él manifiesta toda la grandeza que hay en su corazón. Él manifiesta todo lo que él representa como un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y sabe articularla, sabe vivirla, sabe hacer la carne. Entonces debemos considerar que quienes están dispuestos a separarse como Abraham de cualquier cosa por el llamado de Dios, se verán recompensados con indecible ventaja con respecto a otros. Sí, amado, cada vez que alguien obedece a la voz de Dios, claro que estás en ventaja con cualquier problema. Es indescifrable en cuánta ventaja tú le puedes llevar a otro que solamente observa la palabra y no la obedece como tú o como yo. Se verán recompensados con indecible ventaja, con incomparables honores, con inigualables privilegios. Aquellos que no tan solamente la escuchan, sino que también la ponen por obra, la ejercen, la articulan en su diario vivir. Entonces, algo digno de destacar aquí es lo que acabo de mencionar, cuando en el mismo capítulo 22 que estamos leyendo de Abraham, en el verso 16-17, Dios le dice a él, y dijo, Dios Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amado, aquí hay una tremenda declaración. Aquí hay una declaración tremenda. Aquel que es bendecido, aquel que es bendecido por la voz de sus padres, porque aquí lo que está haciendo Dios es declararle a él que la descendencia de él será bendecida por causa de que él obedeció la voz. Pero él aquí le dice, por cuanto no me has rehusado a tu único. Amado, la palabra rehusar es la palabra shazak. Esa es la palabra en hebreo, shazak. Y significa restringir, abstenerse, soslayar, preservar. Entonces, cuando yo este texto lo llevo a la oración que recién leímos en el verso 16-17, lo que aquí diría, por cuanto no me has restringido, por cuanto no te has abstenido, por cuanto no me has soslayado, por cuanto no has preservado tu hijo, sino que me lo entregaste para sacrificarlo, yo de cierto te bendeciré y multiplicaré. Entonces, amado, esto hay que observarlo con detenimiento. Desde que Abraham escuchó y obedeció la voz de Dios, nunca, escucha bien, nunca fue sometido por enemigo alguno. Habitó seguro en su peregrinar hacia la tierra prometida por el Padre. Todo lo que emprendió tuvo éxito. Cuando alguien intentó vulnerar su vida y su patrimonio y seguridad, le fue mal, no salió indemne. Todo aquel que puso poner sus manos sobre él, la pasó muy mal. Así será contigo y así será conmigo. El texto dice, y tu descendencia, si tú oyes la voz de Dios, si yo oigo la voz de Dios, mi descendencia, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, yo con mi obediencia a la voz de Dios aseguro mis generaciones. Si hay algo, amado,
que los padres tienen incertidumbre el día de hoy. ¿Cómo proteger a sus hijos en medio de una sociedad tan violenta? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo yo preservo? ¿Cómo yo aseguro el linaje? ¿Cómo yo protejo mi heredad? Escucha la voz de Dios y las puertas de los enemigos de tus hijos estarán subyugadas por la obediencia de tu voz, y tus hijos y mis hijos disfrutarán en un futuro cercano todas las garantías de aquellas promesas que Dios nos está dando. Entonces, amado, dime si no es glorioso esto. Claro que sí. Desde que Abraham escuchó la voz de Dios, nunca fue sometido. Su obediencia a la voz de Dios garantizó la vida de su descendencia y sus generaciones, siendo un motivo de inspiración hasta hoy. Para ti y para mí. Esto es un motivo de inspiración para mí, amado. Cuando yo leo a Abraham, yo puedo leer, amado, que aquí el ejemplo que él nos da es la clave para la seguridad de tus generaciones. Pero cuando nosotros nos hemos distraído, cuando nosotros cuando hemos dejado de lado su palabra, cuando hemos dejado de lado sus mandamientos, cuando hemos dejado de lado su voz, cuando hemos desestimado su palabra, las consecuencias no las vas a pagar tú, las va a pagar tus hijos. Porque los enemigos que se levanten contra él vulnerarán su vida, sus planes, y tus ojos mirarán esa calamidad, pero ya no habrá remedio, porque el tiempo habrá pasado. Este es el tiempo de edificar para nuestros hijos. Este es el tiempo de escuchar la voz para que tus hijos y mis hijos estén seguros delante del futuro que se nos viene encima. Entonces, su obediencia a la voz de Dios garantizó la vida de su descendencia y garantizará la nuestra también. Pero esto, escucha bien aquí, esto nos habla de que no fue sin antes pasar la prueba de la obediencia a su voz, a la voz de Dios. Nada llegó a la vida de Abraham sin que éste fuera un exponente fiel de la obediencia a la instrucción de Dios. Pablo nos habla de la pronta acción de Abraham al escuchar la voz de Dios, y Santiago también lo confirma. Pablo y Santiago nos confirman cómo Abraham, cuando recibe la orden, Abraham inmediatamente toma esa palabra y la hace carne. Y Pablo lo dice en Hebreos de esta forma. Hebreos 11:17, él dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, porque la voz de Dios se lo demandó. Aleluya. Y Santiago dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y yo le agregaría: cuando Dios se lo demandó, cuando Dios le habló, cuando Dios le manifestó su voluntad sobre ese hijo. Y Abraham inmediatamente dijo: heme aquí. ¿Dónde tengo que ir? Anda a tal monte, al monte Moriah. Y allí fue con su hijo Isaac. Entonces, amado, una pregunta aquí: ¿qué justifica la bonanza y la provisión de Dios en la vida de Abraham? ¿Qué es lo que justifica esa protección? ¿Qué es lo que justifica ese amparo? ¿Qué es lo que justifica que Dios proteja, sustente a Abraham? La obediencia irrestricta de este hombre, sin trabas. La obediencia que Abraham tenía sin restricciones, sin límites. La voz de Dios en su vida no tenía ninguna, nada. No había nada que Dios no le pudiera pedir y que Abraham no estuviera dispuesto a entregar. Eso es lo que provocó esta seguridad, amado. ¿Qué es lo que provocará en tu hogar y en mi hogar la protección de Dios? Que todo lo que Dios te demande, tú tengas libertad absoluta de entregárselo, sea lo que sea. Si Dios le pidió la vida de su hijo Abraham, amado, eso sí que es una demanda que al menos generaría en nosotros una reflexión. No así en Abraham. Entonces, amado, no hay asignación,
No hay una asignación, una generosidad, una reputación ofrecida por Dios a Abraham sin un compromiso, sin reservas para con él. Dios, todo lo que a ti y a mí nos entrega, tiene una condicionante: andar en su voluntad y escuchar su voz. No podemos acceder a todo lo de Dios sin renunciar a todo lo que consideramos y basamos nuestra seguridad. Amado, cuando Dios le pide el hijo a Abraham, era porque Abraham tenía la seguridad de su descendencia en ese hijo llamado Isaac. ¿Cuántas cosas que para ti son una seguridad, en algún momento Dios te las demandará por causa de que Dios no admitirá competidores en tu corazón? Aquí en la tierra no hay nada que a ti y a mí nos dé más seguridad que lo que Dios nos pueda instruir. Definitivamente no hay nada que tú tengas que sea más seguro que la voz de Dios, que la palabra de Dios y las promesas de Dios en tu vida, en mi vida. Discúlpame, mi amado, tú puedes ser un hombre muy preparado, tú puedes tener negocios extraordinarios, tú puedes vivir y puedes ostentar cualquier riqueza dentro de este mundo, pero las riquezas temporales no tienen comparación con un designio y con una palabra de Dios. Porque para Abraham el todo significaba Isaac. Lo que yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que significa el todo para ti en esta tierra? Sin lugar a duda, esa respuesta se la tienes que dar a Dios. Pero lo que sea tu todo en esta tierra, si no tiene el lugar correcto, Dios lo va a pedir y va a pedir que lo sacrifiques. Por causa de que Dios no va a admitir competidores en tu corazón. Tu corazón y mi corazón solo le pertenece a Él. Aleluya y gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, la voz de Dios en los labios de Moisés también afirman una prerrogativa para sus hijos, una concesión, una inmunidad. Después de todo el ingrediente y el ejemplo que tenemos en Génesis, el que viene es Moisés. Y la voz de Dios en los labios de Moisés afirman un prerrogativo para sus hijos, una concesión, una inmunidad. Pero su palabra nos expresa el parámetro sobre lo cual se concretan dichos privilegios. Amado, tú y yo tenemos la prerrogativa, tenemos la concesión y la inmunidad, pero esto tiene un parámetro sobre lo cual Dios va a concretar esos privilegios. Esos privilegios no van a llegar porque sí. Los privilegios que Abraham vivió estuvieron sustentados en una voz que él tuvo que obedecer. Amado, Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2, texto muy conocido por nosotros y que lo hemos analizado a la luz de las Escrituras. Hoy quiero comentártelo brevemente para poder entender que Dios, nuestro Dios, tu Padre y mi Padre, todo lo que nos ha ofrecido, todo lo que nos ha concedido, lo ha hecho bajo el parámetro de la fe, la obediencia, la voluntad de Dios y todo aquello que tiene que ver con su demanda, con su instrucción. Entonces, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, el capítulo es muy extenso, pero solamente quiero leer los dos primeros porque allí se condensa y allí se concentra la verdadera razón del porqué de tanta bendición y cuál es la demanda que hay detrás de aquello. De la misma forma que en Edén, de igual forma que con la primera pareja, todo esto es tuyo. Aquí está todo lo que tú necesitas. Dios le dijo a Adán y a su mujer, le dijo, aquí tienes de todo, aquí hay abundancia, aquí hay superabundancia, aquí no necesitas nada. Lo único que te voy a pedir, que ese árbol que está allí, no lo toques. No lo toques, no lo mires y menos lo comas. Esa es la única restricción. Todo esto que está aquí es tuyo. Adminístralo. Adminístralo a piacere, a gusto. Adminístralo de acuerdo a los lineamientos que yo te he dado. Y bueno, ya conocemos la historia. No fue suficiente toda esa abundancia para él. ¿Y qué hace Dios aquí? En Deuteronomio capítulo 28, Dios hace una exhortación con un paralelismo extraordinario. Dios le dice a Israel, a ese Israel que ha salido de la tierra de Egipto y que ha sido liberado con mano poderosa, que escuchaban
donde ellos escuchaban la voz de Dios desde aquella nube y escuchaban la voz de Dios desde ese altar y desde el fuego consumidor, Dios hablando, Dios les habla a ellos por medio de Moisés y les recuerda. Acontecerá, le dice Moisés, que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, también tú haces esto y también Dios actuará de esta forma. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso, amado, esto ya está ratificado. Aquí hay un lineamiento y un resultado. Y esa es tu decisión, aquella es mi decisión. Entonces, lo que Moisés nos está transmitiendo, el panorama ya está escrito, la decisión de Dios ya está tomada. El pueblo está en la tierra que Dios le prometió, allí está a sus pies, administra de buena forma lo que yo te he concedido. Ejerce dominio con prudencia, ejerce dominio con autoridad, ejerce dominio con humildad. Sé una persona sometida a mi palabra, sujeta a mis testimonios. Te he dado testimonio durante 40 años en el desierto de cómo te traje y cómo te di victorias extraordinarias durante estos 40 años y te establezco en la tierra prometida. Eso es lo que Dios le está diciendo allí al pueblo por medio de Moisés. Entonces lo que podemos ver aquí es que la redención de Israel, así como la nuestra, tu redención, mi redención, la redención de Israel, la libertad, así como la nuestra, ha sido gratuita. Dios hizo todo el trabajo pesado. Dios hizo todo el trabajo. El mayor esfuerzo lo hizo Dios. Pero la permanencia de las garantías divinas en estricto rigor se mantienen y consolidan con la adherencia y conexión a la voluntad de su palabra y sus propósitos. Y la historia, amado, leíamos el día miércoles que Jeremías nos relata la historia, que al pasar de los años, este mismo pueblo que era exhortado de esta forma, en esta medida, con este calibre de palabra, con esta riqueza de argumentos, aún así decide olvidar a Dios. Y dijeron, no andaremos en tus caminos. Dios, amado, entonces, aseguró a través de esta palabra de Deuteronomio, Dios aseguró que está presto a bendecir y a menudo habla de cosas que se propone hacer en el futuro, como aquí dice, ¿no? Como dice en el texto. Las cosas para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Te exaltará. Entonces, Dios aseguró que está presto a bendecir. Y a menudo habla de que se propone hacer en el futuro. Y en ambos casos, siempre hay condiciones. Y el llamado es ajustar nuestra vida a su voluntad, que es donde hallaremos todas sus promesas cumplidas. ¿Tú quieres hallar todas las promesas cumplidas de parte de Dios? Sujétate a su palabra, a sus directrices, sujétate. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, pero escucha la voz también de todos los testimonios que Dios ha puesto a tu alrededor y escucha aquellas voces testimoniales, aquellas que son visibles, aquellas que son evidenciables en voz y aquellas que son evidenciables en testimonio. Escucha esas voces y tú vas a ver que allí está la presencia y la obediencia de Dios. Entonces, Dios aseguró que está presto a bendecir. Creer en Dios es una oportunidad que todos tenemos y ejercemos con toda libertad. Pero otra cosa es que esa fe que profesamos en Él sea probada con una demanda divina, y eso es lo que representa Abraham. Dios puso una demanda divina y Abraham representó el calibre
Pablo representó el calibre de hombre, y así todos aquellos que fueron instrumentos en las manos de Dios, en este caso era Abraham y Pablo, ellos demostraron con una demanda divina de que estaban hechos. Aleluya. Esto te tiene que hacer reflexionar a ti, mi hermano. Entonces, Dios a Abraham le declaró que era justo en el momento que él creyó. Pero solo cuando debió oficializar dicha justicia con obediencia a su palabra, fue que Abraham demostró lo genuino, verdadero, fiel y leal de su justicia. Solo cuando tú obedezcas la instrucción de la voz de Dios, entonces la justicia que tú dices tener y la fe que tú dices tener, entonces podrá oficializarse como una obediencia y una fidelidad genuina delante de Dios. Así que, amado, en este día, que esta palabra te lleve por esos caminos gloriosos de gracia. Que Dios siga sorprendiéndote con su voz. Prepárate para escuchar esa voz en todo tiempo. Prepárate porque Dios a ti y a mí nos seguirá hablando. Estos son escenarios donde vamos a escuchar muchas veces la voz de Dios. No vuelvas atrás de las demandas que Dios te hará. Muy pronto, este domingo que viene, estaremos celebrando nuestra fiesta, aquella que celebramos en septiembre, y vendremos delante del Señor con nuestras primicias. Amado, tú supieras la cantidad de testimonios que tenemos acerca de todos aquellos que han sido gobernados por estos principios de obediencia. Como cuando hemos traído nuestras primicias delante del Señor, Dios ha obrado con poder y lo seguirá haciendo. Y nos ha demostrado estos 7 meses de confinamiento que hemos tenido una economía más sólida hoy que cuando estábamos en pleno trabajo presencial donde nos desenvolvíamos. Dios ha sido extraordinario, mi amado. Dios ha sido glorioso. Yo te exhorto, yo te muevo con un espíritu sumiso como Pablo, y también te exhorto a través del carácter de Abraham, con ese espíritu lleno de fe y de obediencia y de justicia, a caminar en la justicia de la palabra de Dios, para que ninguna injusticia que está dañando tantos hogares el día de hoy alcance tu casa y alcance mi casa, alcance nuestro hogar y la iglesia global del mundo entero. Esa es la exhortación para el día de hoy. Amado, la voz de Dios está allí. La voz de Dios será audible a tus oídos, será audible a mis oídos. La decisión de cómo gestionarla, esa es de tu competencia y esa es de mi competencia. Amado, yo sé que esta palabra te ha enriquecido el día de hoy. Sin lugar a duda que Dios nos ha hablado. Yo quisiera orar por ti para que esta palabra no tan solamente pueda ser contenida en tus sentidos intelectuales, sino que también descienda a lo profundo de tu corazón, le dé vida a tu espíritu y se haga carne, y podamos proceder con toda verdad y justicia, de la misma forma que procedió Abraham y Pablo. Acompáñame a orar en esta hora. Creo que Dios, amado, algo hará y continuará haciendo, como lo ha hecho durante todos estos meses que nos ha tocado vivir encerrados en nuestros hogares. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo en esta hora te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Te bendigo por cada uno de ellos, Señor, porque sé, Padre, sé que tú has probado nuestra fe, has probado nuestra justicia, has probado nuestro temperamento, has probado nuestro carácter, has probado nuestra obediencia, has probado, Señor, gestionar tu voz, y deseamos ser hallados, aprobados en todo lo que tú nos has demandado en este tiempo. Padre, gracias te doy junto a todo el cuerpo de Cristo. Te doy gracias junto a todos nuestros hijos en la fe. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que están viendo
como tu mano de poder, como tu gloria eterna, como tu gracia inmerecida nos está proveyendo de sabiduría, de entendimiento, y está abriendo nuestros oídos y nuestros ojos para ver con la claridad que jamás en el pasado pudimos ejercer nuestro llamado como lo estamos haciendo en este presente. Señor, yo les bendigo a cada uno de ellos, que esta palabra sea hecha carne, Señor, y que los escenarios que vienen, ellos puedan ser promovidos y puedan ser llevados a esos lugares de privilegio y de honor, donde tu nombre será grandemente prestigiado. Yo bendigo en esta hora el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, aquellos que somos la iglesia, les bendecimos en esta hora. Y también, Señor, bendigo a todos aquellos que con corazón sincero y generoso vienen delante de ti, trayendo, Señor, y presentando sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, donde tú, Señor, por causa de esta obediencia y restricta a tu palabra y a tu voz, son multiplicados, son mantenidos sanos, son mantenidos con una mesa abundante y gloriosa por causa de tu fidelidad. Te honramos en esta hora, Padre, y damos honor por la palabra impartida en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, sean bendecidos el día de hoy. Que toda gracia y todo favor sea derramado en esta semana que van a enfrentar. Que esta palabra les permita estar más y más equipados para todo ese desenvolvimiento que deberán tener en medio de una sociedad que está desesperada, que puedan ver en ustedes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Les amamos en Cristo Jesús. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a habitar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, cae tu palabra, haz llover, te queremos oír, te queremos oír. Es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos
disponemos todo